Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Matemática Simple y Directa. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con las funciones cuadráticas y puntualmente vamos a explicar cuáles son las formas de expresar a estas funciones y de qué manera realizamos el pasaje de una forma a la otra. Comencemos expresando las formas en las que podemos representar a estas funciones cuadráticas. Una de ellas es la forma polinómica, la cual está representada por f de x igual a x al cuadrado más bx más c. En esta forma, ¿sí?, de la función cuadrática podemos identificar de manera rápida el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c. Otra forma de representar estas funciones es la forma canónica, que está representada por f de x igual a por, entre paréntesis, x menos xb elevado al cuadrado más ib. En esta forma de la función cuadrática podemos identificar al coeficiente a y también podemos identificar las coordenadas del vértice, tanto la componente de xb y la componente de ib. Una tercera forma de representar a estas funciones cuadráticas es la forma factorizada. Está representada por f de x igual a por, entre paréntesis, x menos x1 por, entre paréntesis, x menos x2. En esta forma, ¿sí?, de la función cuadrática podemos identificar al coeficiente a y también podemos ver con facilidad a las raíces de la función cuadrática. Veamos algunos ejemplos concretos de estas funciones cuadráticas. En rojo tenemos un ejemplo de una función cuadrática expresada en su forma polinómica, f de x igual menos 2x al cuadrado menos 8x menos 6. Como dijimos anteriormente, en esta forma podemos identificar de manera rápida el valor del coeficiente a, el valor del coeficiente b y de c. En verde tenemos representada a una función cuadrática expresada en su forma canónica, donde podemos observar el valor del coeficiente a y también podemos identificar con facilidad las coordenadas del vértice de esta función cuadrática. Por último, en violeta tenemos representada a una función cuadrática en su forma factorizada. F de x igual a menos 2 por, entre paréntesis, x más 1 por, entre paréntesis, x más 3. Podemos observar, ¿sí?, de manera inmediata el valor del coeficiente a y también podemos observar las raíces de esta función cuadrática. Es muy importante remarcar que todas las funciones cuadráticas podemos representarlas en su forma polinómica, todas las funciones cuadráticas podemos representarlas en su forma canónica, pero no todas las funciones cuadráticas podemos representarlas en su forma factorizada, ya que no todas las funciones cuadráticas tienen intersección con el eje x. Eso significa que no todas las funciones cuadráticas tienen raíces. Aquellas funciones cuadráticas que no tengan intersección con el eje x no podrán ser representadas en su forma factorizada. Durante este video utilizaremos 4 ejemplos para entender cómo realizar el pasaje de la forma polinómica a la forma canónica, de la forma polinómica a la forma factorizada, de la forma factorizada a la polinómica y de la canónica a la forma polinómica. Utilizaremos 4 ejemplos para mostrar de qué manera tenemos que realizar el pasaje de una forma a la otra. Comencemos con el primer ejemplo. En este caso tenemos la función y es igual a menos 2x al cuadrado menos 8x menos 6. Tenemos una función cuadrática expresada en su forma polinómica. Vamos a realizar el pasaje de la forma polinómica a la forma canónica. Para poder realizar el pasaje de una forma a la otra, necesitamos averiguar cuál es el valor del vértice de esta función cuadrática. Para esto, ¿sí?, lo primero que vamos a hacer es comenzar a extraer el valor del coeficiente a, que en este caso es menos 2, el valor del coeficiente b, que en este caso es menos 8, y el valor del coeficiente c, que en este caso es menos 6. Una vez que extraemos el valor de cada coeficiente, podemos hallar el vértice de esta función cuadrática utilizando la fórmula de xb y posteriormente reemplazando el valor de xb en la función original para obtener el valor correspondiente de y. Recordamos que el vértice está compuesto
por las coordenadas de x, b y b, y la primer componente la calculamos utilizando la siguiente fórmula. xb es igual a menos b sobre 2 por a. En el lugar donde aparecen las letras colocamos paréntesis y reemplazamos con sus valores correspondientes. b es igual a menos 8 y a es igual a menos 2. En el numerador tenemos un menos delante del paréntesis, significa que cambiamos de signo al número que aparece adentro, el menos 8 se convierte en 8 positivo, y en el denominador 2 multiplicado por menos 2 es igual a menos 4. Realizamos la división correspondiente, 8 dividido a 4 es 2, y positivo por negativo es negativo. xb es igual a menos 2. Una vez que hallamos el valor de xb, hallamos el valor de ib reemplazando este valor en nuestra función original. En el lugar donde aparecen las x colocamos paréntesis y dentro de los paréntesis reemplazamos por el número menos 2. Una vez que reemplazamos tenemos que empezar a resolver, pero antes de eso no nos olvidamos de separar en términos. Una vez que separamos en términos comenzamos a resolver. ib es igual, menos 2 elevado al cuadrado es 4 positivo y 4 por menos 2 es igual a menos 8. Menos 8 por menos 2 es más 16 y bajamos el 6 restando que aparece en el último término sin ninguna operación. ib es igual, menos 8 más 16 es 8 positivo y 8 menos 6 es igual a 2. Acabamos de hallar el punto de ib. Escribimos el vértice, ¿sí? La componente xb es igual a menos 2 y la componente de ib es igual a 2 positivo. El vértice de esta función cuadrática está ubicada en el punto menos 2 de x y 2 de y. Una vez que hallamos el vértice de la función, ya podemos representar a la forma canónica de esta función cuadrática. Comenzamos a reemplazar y es igual, el coeficiente a es igual a menos 2, por, abrimos paréntesis, la variable independiente sigue siendo x, menos xb, el valor de xb es igual a menos 2, como en la fórmula aparece menos y el valor de xb es negativo, vamos a colocar más 2, esto va a estar elevado al cuadrado, más ib, el valor de ib es 2 positivo, colocamos más 2. Una vez que terminamos de reemplazar, obtenemos la forma canónica de esta función cuadrática. Continuamos con un segundo ejemplo. En este caso vamos a utilizar la función cuadrática expresada en su forma polinómica y es igual a menos 2x al cuadrado menos 8x menos 6 y vamos a realizar el pasaje a su forma factorizada. Para esto necesitamos averiguar cuál es el valor de las raíces de esta función cuadrática. Para esto tenemos que utilizar la fórmula resolvente y vamos a extraer el valor del coeficiente a, del coeficiente b y del coeficiente c. Una vez que tenemos el valor de cada coeficiente, vamos a utilizar la fórmula resolvente para poder hallar las raíces de esta función. En el lugar donde aparecen las letras de la fórmula resolvente, colocamos paréntesis y dentro de los paréntesis reemplazamos por cada valor correspondiente. En b reemplazamos por menos 8, en a reemplazamos por menos 2 y en c reemplazamos por menos 6. Recordamos que en el numerador tenemos dos términos y dentro del radicando también aparecen dos términos para resolver. Resolvemos el primer término del numerador, tenemos un menos delante de un paréntesis y dentro del paréntesis menos 8, o sea que nos queda 8 positivo. Más menos la raíz cuadrada, menos 8 elevado al cuadrado de 64, y resolvemos la segunda, ¿sí? El segundo término, la doble multiplicación. Menos 4 por menos 2 es 8 positivo, y 8 por menos 6 es menos 48. En el dominador, 2 por menos 2 es igual a menos 4. Seguimos resolviendo. 64 menos 48, obtenemos el número 16 dentro de la raíz y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Una vez que resolvemos todos los cálculos que tenemos en el numerador y en el denominador, separamos a la operación en dos cálculos diferentes, donde en uno utilizamos el signo más y en otro utilizamos el signo menos para poder hallar el valor de las raíces de esta función cuadrática. En este caso obtenemos que el valor de las raíces es menos 3 y la otra raíz es igual a menos 1. Una vez que hallamos el valor de las raíces, podemos comenzar a reemplazar. Y es igual, el valor de a es menos 2, colocamos menos 2, por
la variable x, la variable independiente sigue siendo x, menos x1, el valor de x1 es menos 3, como la fórmula dice menos, si el valor de x1 también es negativo, colocamos más 3 por x menos x2. El valor de x2 es menos 1, como aparece un menos, menos por menos es más, y nos queda más 1. Y es igual a menos 2 por, entre paréntesis, x más 3 por, entre paréntesis, x más 1. Una vez que terminamos de reemplazar, acabamos de hallar la forma factorizada de esta función cuadrática. Veamos un tercer ejemplo, ¿sí? En este caso, vamos a realizar el pasaje de una función cuadrática en su forma canónica a su forma polinómica. Para esto, tenemos que descomponer este paréntesis que está elevado al cuadrado aplicando el cuadrado de un binomio. Lo primero que hacemos es colocar las igualdades del cuadrado de un binomio tanto para la suma como para la resta y copiamos la función cuadrática expresada en su forma canónica. Separamos en términos antes de aplicar el cuadrado de un binomio y tenemos en cuenta que en este caso la componente A es igual a x y la componente B es igual a 2. Utilizamos la primera opción ya que dentro del paréntesis tenemos una suma. Aplicamos el cuadrado de un binomio y nos queda la siguiente expresión. Seguimos colocando los paréntesis para no confundir ninguna operación. Y es igual a menos 2 por, abrimos paréntesis, la primer componente elevada al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elemento elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y colocamos el número 2 sumando que aparece en el último término. Realizamos las operaciones correspondientes que aparecen dentro del paréntesis, ¿sí? Obtenemos que menos 2 por, abrimos paréntesis, x elevado al cuadrado, 2 por x es 2x y 2x por 2 es igual a 4x. Más 2 elevado al cuadrado es 4, cerramos paréntesis y tenemos en el segundo término al número 2 sumando. Una vez que resolvemos todo lo que teníamos dentro del paréntesis, podemos aplicar la propiedad distributiva con el número menos 2 que está multiplicando delante de él. Multiplicamos al número menos 2 por cada término que aparece dentro del paréntesis. Obtenemos la siguiente expresión. Menos 2 por x al cuadrado es menos 2x al cuadrado, menos 2 por 4x es menos 8x, menos 2 por 4 es menos 8, y tenemos al 2 sumando en el último término. Ya no es necesario colocar los paréntesis, ya que el último paso es agrupar los términos que son semejantes. En este caso, los dos términos que son semejantes son el menos 8 y el 2 positivo. Terminamos de agruparlos y obtenemos la siguiente expresión, y es igual a menos 2x al cuadrado, menos 8x, y menos 8 más 2 es igual a menos 6. Una vez que terminamos de agrupar los términos semejantes, obtuvimos la forma polinómica de esta función cuadrática. Veamos el cuarto y el último ejemplo. En este caso tenemos una función cuadrática expresada en su forma factorizada y vamos a realizar el pasaje a su forma polinómica. Para esto vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva en estos dos paréntesis, así podemos lograr representar a esta función en su forma polinómica. Copiamos la función cuadrática expresada en su forma factorizada y comenzamos a aplicar la propiedad distributiva. El primero vamos a multiplicar por el primer término del segundo paréntesis y luego multiplicamos al primer término por el segundo término del segundo paréntesis. Una vez que realizamos ambas multiplicaciones, distribuimos el segundo término, el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Nos queda la siguiente expresión, y es igual a menos 2 por, abrimos paréntesis, x por x es x al cuadrado, x por 3 es 3x, más 1 por x es x y 1 por 3 es más 3. Terminamos de agrupar los términos que son semejantes, en este caso 3x más x es igual a 4x y nos queda la siguiente expresión, y es igual a menos 2 por x al cuadrado más 4x más 3. Para terminar, aplicamos la propiedad distributiva a este número menos 2 que está multiplicando al paréntesis y nos queda la siguiente expresión. Menos 2 por x al cuadrado es menos 2x al cuadrado, menos 2 por 4x es menos 8x y menos 2 por 3 es igual a menos 6.
Una vez que aplicamos la propiedad distributiva, logramos representar a esta función cuadrática en su forma polinómica. Antes de culminar con este video, es muy importante remarcar que durante todos los ejemplos utilizamos la misma función cuadrática representada de diferentes maneras. Obtuvimos en su forma polinómica a f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 8x menos 6. En la forma canónica, cuando realizamos el pasaje de la forma polinómica a la forma canónica, obtuvimos que f de x es igual a menos 2 por x más 2 elevado al cuadrado más 2. Y cuando realizamos el pasaje de la forma polinómica a la forma factorizada, obtuvimos f de x igual a menos 2 por x más 1 por x más 3. Es muy importante reconocer que como trabajamos con la misma función cuadrática realizando el pasaje de una forma a la otra, estas expresiones son equivalentes. Significa que son expresiones que representan la misma función cuadrática. Hasta acá explicamos en este video cuáles son las formas de las funciones cuadráticas y de qué manera realizamos el pasaje de una forma a la otra. Hasta luego.